Bueno, estamos en el mediodía. Le puedo pedir un favor. Por favor, pónganse de pie, estirámonos. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una dinámica. Como todos somos cliente de alguna empresa de cualquier vertical, ¿cierto? Entonces, le quiero pedir a favor, por favor, siéntese si has tenido una experiencia de cliente insatisfactoria en los últimos 3 días. Bueno, ahorita, por favor, siéntese si has tenido una experiencia de cliente insatisfactorio en la última semana o mes pasado. Excelente. Bueno, si sigues de pie, muchas felicitaciones, entonces tienes mucha suerte. Por favor, todo puede sentarse. Bueno, aquí yo vi que por el resultado yo puedo ver cómo nosotros tenemos diferente nivel de insatisfactorio por los clientes en diferentes verticales, ¿cierto? Más importante, la experiencia de cliente está muy asociada con la innovación que nosotros tenemos, ¿sí? La innovación es un constante, siempre nos exige a pensar más. ¿Qué tengo en siguiente para mi negocio? ¿Sí? Y la nube nos había ayudado mucho para acelerar el ritmo de la innovación. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos innovar constantemente? ¿Sí? Necesitamos innovar con un ritmo rápido, ágil y también nos ayuda a tener una mejor experiencia a nuestros clientes de manera escala y también rápida. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, necesitamos conocer las necesidades de nuestros clientes. Muy importante, sin esto, nosotros no podemos enfocar dónde tengo que innovar para mejorar las experiencias. Como ustedes saben, Amazon está muy enfocado en nuestros clientes y estamos base de la innovación, ¿sí? Nuestra empresa trabaja con la base de innovación. Cuando preguntaron a Jeff Bezos cómo usted está manteniendo un alto rendimiento como una experiencia de alto rendimiento y también nosotros manejamos diferentes unidades y productos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted está manteniendo estos diferentes temas junto y dando una mejor experiencia a los clientes? Entonces, como Jeff Bezos le respondió, los clientes siempre están hermosos y como maravillosamente insatisfechos. Ellos siempre quieren cosas más. ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo nos estamos haciendo? Aquí usted puede ver diferentes productos nos manejamos, pero pensamos atrás, nosotros empecemos vendiendo los libros, ¿cierto? Ahorita usted puede conseguir cualquier producto desde su casa, haciendo solo un clic en sus aplicaciones. Estamos muy enfocados para innovar en diferentes necesidades y verticales. Aquí usted puede ver como en la retail estamos innovando con Amazon.com y las experiencias digitales como en Amazon Prime y también las entregas de combustibles con Amazon Fresh en Estados Unidos y también las herramientas de desarrollo y las herramientas de infraestructura con AWS. Estamos siempre enfocando para mejorar las experiencias de nuestros clientes y también las comunicaciones. Aquí usted puede ver cómo necesitamos dar muy enfoque en las experiencias de los clientes y también dar como las comunicaciones excepcionales a nuestros clientes. Entonces, como ustedes saben, los productos pasados como viejos estaban muy rígidos y tenían muchos límites, ¿sí? Y como Amazon.com también tenía diferentes servicios, entonces nos vimos, bueno, necesitamos un proceso para mejorar esas experiencias. Por eso,
hace 5 años nos innovamos Amazon Connect. Nosotros empecemos desde cero desarrollando. Este es nuestro centro de comunicación, contacto omnicanal en la nube, donde usted puede configurar en unos minutos y también escalar con el base de las necesidades de sus clientes y también paga solo por lo que usa, ¿cierto? Aquí, ¿cuáles son las diferentes capacidades nos queremos tener? Primero, identificar qué cliente está llamando, mantener sus perfiles y también identificar quién son. Entonces, por ejemplo, yo estaba un cliente por esta actividad, yo tuve a reservar un avión, ¿sí? Y para revisar unas actividades me tuve a reemplazar o adelantar mi vuelo. ¿Qué pasó? Yo llamé al servicio del cliente y ellos, como ustedes saben, mi nombre es de la India, es también muy complicado a pronunciar. Entonces, un asesor me atendió y después hizo varias preguntas, como es su nombre y todos los detalles. Y después, él me puso en espera. Y después me pasó a otro asesor y este asesor me repitió todas las preguntas y la historia hasta que me puede ayudar solucionando el problema. Entonces, este puede estar muy estresante para los clientes y también los operadores quien está ayudando desde otro lado, desde servicio. Entonces, aquí, para reiterar, Amazon Connect nos ayudó para mejorar esta experiencia. ¿Cómo es? Diferentes capacidades que usted tiene la posibilidad de configurar fácilmente y también tú puedes tener la historia de las llamadas, ¿sí? Antes de pasar o revisar o recibir otra llamada, entonces tú puedes hacer el examen de la historia y también puedes dar una experiencia personalizada, dinámica y de manera natural. Este es muy importante, como nosotros clientes esperemos que nos hablan, nos conocen, qué tema estamos llamando a ellos y qué problema ellos necesitan a solucionar, ¿cierto? En este caso, con Amazon Connect, usted puede solucionar estos detalles de manera ágil y más rápido, ¿sí? Y desde el primer día, usted tiene los beneficios de artificial inteligencia y machine learning que todos los clientes pueden estar empezando a utilizar desde su primer día. Y aquí estamos diariamente enfocando a innovar diferentes actividades. Entonces, tenemos aquí, ustedes pueden ver un listado de los clientes desde diferentes verticales y diferentes industrias y desde todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo estamos apoyando? Como para los clientes grandes, ellos pueden utilizar el beneficio de innovar de manera como startup y también hacer los cambios rápidamente sin pensar o sin esperar muchos meses para tener su cambio, ¿cierto? Así, las organizaciones chiquitas o pequeños, ¿cómo puede utilizar? Puede utilizar los beneficios de un centro de contacto de nivel empresarial y también pagar solo lo que usan, ¿sí? Estamos siempre enfocados a utilizar diferentes capacidades. Aquí estamos mostrando una lista de las capacidades. Estamos muy orgullosos a mostrar como varios lanzamientos que hicimos en mes marzo, donde usted tiene la posibilidad de hacer pronóstica de contacto. Con ese, usted puede hacer la planificación de la capacidad de sus clientes como personas y también garantizar los adecuada cantidad de las personas en el momento adecuado para contestar las necesidades de sus clientes. Y también, más allá, usted tiene la posibilidad de validar las historias de las llamadas que estamos esperando y también identificar los perfiles de sus clientes y también identificar el análisis en tiempo real. Entonces, hay varias posibilidades. Cuando revisamos como Gartner hizo la pregunta a nuestros clientes, ¿por qué ustedes eligieron Amazon Connect? Entonces, 66% de nuestros clientes mencionaron por qué ellos pueden innovar e impulsar esta innovación en su centro de contacto
para dar una experiencia mucho mejor a sus propios clientes. Bueno, aquí yo quiero invitar a Mayerly para que ella pueda explicar en más profundidad sobre cada capacidad que tiene Amazon Connect. Muchas gracias, Siri. Bueno, como ella estaba comentando, pues lo que nosotros estamos precisamente buscando en AWS es innovar. Entonces, en ese orden de ideas es que buscamos ofrecer a nuestros clientes herramientas adecuadas para una experiencia excepcional al cliente, tanto de parte del cliente como de parte de la gente. De parte del cliente, cambiando un poco lo que se tiene actualmente con respecto a la limitación, por ejemplo, al marcar a un contact center, que se tienen canales limitados, se tienen opciones limitadas al momento de marcar, y se puede tener una automatización, pero no es la más adecuada, no es personalizada, no es dinámica, no es natural. También para la gente, en el sentido de que éste se concentre realmente en su core de negocio, en lo que necesita hacer, que es ofrecer una experiencia al cliente, no concentrarse en temas operacionales. En ese orden de ideas buscamos ofrecerle herramientas, por ejemplo, para mejorar su operación, herramientas donde solamente tenga una vista de los clientes, donde tenga una mejor forma de autenticar a los clientes y también distintos sistemas interconectados que le permitan tener una vista 360 de sus clientes y realizar seguimiento a los casos que atiende. ¿Cómo logramos esto? A partir de innovaciones de Machine Learning y de inteligencia artificial. Entonces, pues ya voy a pasar por cada una de estas, tanto para el cliente como para la gente. En cuanto respecto a la nueva experiencia del cliente que nosotros buscamos ofrecer, es la que me gustaría iniciar para mostrarles. Y en el primer caso, tenemos que muchos de nuestros clientes actualmente ingresan a través de sus dispositivos móviles a hacer interacción con las empresas. Entonces, en ese orden de ideas tenemos distintos canales, por ejemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook y demás, por los cuales los usuarios ingresan a hacer consultas. Sin embargo, muchas veces, aunque se tiene interacción con las distintas empresas, se tiene una experiencia multicanal. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente pueden entrar, más sin embargo, no se tiene una experiencia omnicanal, donde se tenga una experiencia integrada, que el usuario pueda entrar, por ejemplo, por Facebook y continuar en Instagram o continuar en WhatsApp. Eso es lo que nosotros buscamos ofrecer. Para esto, desde Amazon Connect se lanzó un API que fue el Streaming API para mensajería de chat, precisamente para integrar todos estos canales y permitir complementar la experiencia de los clientes de la llamada telefónica. También tenemos toda la experiencia de chatbot conversacional con Amazon Lex, lo que nos permite precisamente es personalizar y hacer más dinámica la interacción de nuestros clientes. Entonces, en ese orden de ideas, como el ejemplo de Siri, podríamos tener un chatbot que le permita al momento de ella llamar que pueda tener efectivamente una experiencia excepcional al momento de que en la llamada se identifique, por ejemplo, quién es la persona que está llamando, cómo se pronuncia adecuadamente su nombre, cuáles son las razones por las cuales podría estar llamando y que no sea desgastante para ella, pues que efectivamente pueda entrar a la llamada y hacer las distintas diligencias que necesite hacer. Esto apoyado en herramientas de inteligencia artificial y lo que nos permite es precisamente flexibilizar o tener una experiencia mucho más flexible y agradable para los clientes. Ahora, con respecto a la nueva experiencia de la gente, como les comenté, lo que buscamos es mejorar su operación para que él se concentre realmente en el cliente y en brindarle un buen servicio. Y para eso quisiéramos mostrarles un video de cómo queremos transformar la experiencia de los agentes. Oh sí, no hay problema. Gracias a ti. Otro cliente satisfecho. Bienvenido a mi hogar. Oficina virtual. Frecuentemente oigo cosas como: Rogelio, me alegraste el día. O eres mi héroe. Gracias por esa mejora de habitación. ¿Quién soy? Soy un agente de contact center, por supuesto. Probablemente te preguntes, ¿cómo puedo ser tan asombroso? Eso es genética. Pero ¿cómo puedo resolver continuamente los problemas de mis clientes y superar sus expectativas? ¿No te gustaría saber? Bien, te diré cómo la plataforma de Contact Center, impulsada por Machine Learning de Amazon Connect, mejora la experiencia del cliente. Y créeme, es un cambio absoluto. Mira esto. Buenos días, Shirley. Veo que necesitas ayuda para tu reservación de hotel. Notarás que no necesité verificar ninguna información, ya que Shirley optó por autenticar su voz utilizando biometría de voz. Es una manera elegante de decir
que la plataforma reconoce su voz, así que no necesito verificar el apellido soltero de su mamá o el nombre de su maestra de primer grado. Ah, entonces estás viajando con tu perro, no es un problema. Yo seguí adelante y te reservé con una mascota para la habitación de la planta baja con acceso al patio para que tu perro pueda obtener sol. Amazon Connect ahora pondrá la cola del recordatorio de reservación actualizado de Cheerly, junto con cientos de otros clientes que tienen reservas de hotel la próxima semana. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? ¿Recomendaciones de restaurantes? Claro, veamos las opciones. Amazon Connect está habilitado para el aprendizaje automático. Por eso pone una amplia base de conocimiento al alcance de mi mano y no tengo que resolver búsquedas de restaurante mientras mi cliente espera. Bien, parece que tengo un restaurante italiano, tailandés y clásico americano a la vuelta de la esquina. A lo mejor deberías probar los tres. Yo llamo eso una gira mundial. No, Cheerly, gracias a ti. Amazon Connect facilita mi trabajo. A su vez, me ayuda a hacer mis clientes felices con cada llamada. A lo mejor es momento de que modernices su centro de contacto con Amazon Connect. Bueno, de vuelta al trabajo. Hola Fernando, ¿cómo te va? Bueno, como nos mostró Rogelio, lo que nosotros buscamos ofrecer es distintas características a través de Amazon Connect para facilitar la operación de la gente. Entre las primeras que nos mostró está toda la parte de automatización de la autenticación. Esto se hace a partir de capacidades de Machine Learning que permiten identificar la huella de voz de la persona a quien está llamando y hacer una autenticación biométrica para identificar que la persona que está llamando es efectivamente quien dice ser. Lo que nos permite esto es pues, mejorar o optimizar precisamente el tiempo de rapidez de autenticación de las personas al momento de entrar al contact center. En cuanto a la segunda característica que queremos ofrecer es precisamente una vista unificada de la gente. Entonces, que la gente no tenga que entrar a distintos sistemas o a varios repositorios, por ejemplo, de información, sino que tenga una única vista en la cual pueda obtener la información de la gente de manera rápida para poder atender las necesidades que éste tenga. ¿Listo? Entonces, que una gente, por ejemplo, pueda identificar que una persona está llamando, por ejemplo, a partir de su número de teléfono y tener la información necesaria para que pueda pues, atenderlo de la mejor manera. Ahora bien, otra de las características que consideramos mucho más llamativas de Amazon Connect es Contact Lens, que es todo el análisis precisamente en tiempo real y en histórico asociado al sentimiento del cliente durante la llamada. Esto lo que nos permite es precisamente saber que la gente y el supervisor de los contact center pueda tener identificada cuál es la variación del sentimiento del cliente a lo largo de la llamada. Si el cliente, por ejemplo, inició contento y luego después terminó molesto, o se inició molesto y terminó contento, esto es lo que nos podemos nosotros visualizar con Contact Lens. Entonces, esto le permitirá a los supervisores precisamente identificar, por ejemplo, y hacer búsquedas dentro de todos los contactos del centro de contacto, a partir, por ejemplo, de tags o a partir de reglas que ustedes pueden colocar, por ejemplo, de palabras específicas. Si quieren que sus agentes mencionen alguna palabra específica durante el contacto de la llamada o quieren que salude efectivamente a sus clientes de alguna manera, se puede hacer, se puede auditar si efectivamente ha sido así o si el cliente menciona alguna palabra clave que ustedes quieran tener visibilidad. ¿Listo? También le permite a los agentes, a los supervisores, que en algún momento, por ejemplo, si está llevándose a cabo una llamada y si en algún momento, por ejemplo, el cliente dijo alguna palabra clave que ustedes consideran como una alerta, se pueda mostrar en un dashboard para el supervisor esa alerta para que él pueda en tiempo real pues entrar a hacer atención como tal a la llamada. Para esto, pues quisiéramos mostrarles un ejemplo que es precisamente una simulación. Originalmente yo hago de agente, es decir, quien contesta la llamada en el contact center, y luego posteriormente paso a tener un rol de supervisor. ¿Listo? En este rol de supervisor voy a ver cómo se mantiene como tal la llamada, y la llamada efectivamente voy a mostrar la pantalla de un supervisor y en el supervisor se va a evidenciar cómo se indica la alerta y efectivamente qué es lo que puede ver para el seguimiento de la llamada. Manquehue. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, quería levantar un reclamo por el pésimo servicio que tengo.
Lamentamos mucho que tenga estos inconvenientes. ¿Nos podría por favor explicar cuál es el problema? Mira, realmente siempre me ha funcionado mal. Quisiera dar de baja el servicio. Quiero cancelar el servicio si esto sigue así. ¿Me podría por favor dar un poco más de detalle o explicar cuál es su problema? Estoy intentando realizar un pago con la tarjeta y no puedo. Si seguimos así, voy a cancelar el servicio, voy a dar de baja el servicio. Realmente esto con el Banco Sur o con el Banco del Oeste nunca me pasaba. Entiendo. Quisiera recordarle que estas nuevas tarjetas son con chip, por lo cual debería avisarle al vendedor para que la pase por los equipos preparados para ello. Ah, bueno, no sabía eso. Podré intentarlo. Muy bien. Quisiera por favor intentarlo nuevamente y nos avisa. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente día. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, como pudimos ver en el ejemplo, efectivamente el supervisor es capaz de en su dashboard evidenciar que en este momento se está llevando a cabo un contacto y que se disparó una alerta por algo que dijo como tal el cliente. Entonces es importante precisamente para temas de seguimiento y auditoría. Otra característica que les quiero mostrar de Amazon Connect es Amazon Connect Wisdom. Esta es una base de datos de conocimiento que lo que nos permite es precisamente tener información actualizada para el agente de acuerdo a ciertas preguntas que en algún momento, por ejemplo, sean comunes y le puedan llegar a hacer. Es decir, un agente que, por ejemplo, inicia a trabajar en su contact center y muchas veces necesita una guía sobre cómo responder a una pregunta específica. Entonces, lo que nos permite precisamente Amazon Connect Wisdom es que en lenguaje natural el agente pueda colocar allí la pregunta y que efectivamente le den una respuesta correspondiente. Aquí importante, y también combinando Amazon Contact Lens con Amazon Wisdom, importante mencionarles que ustedes podrían tener, por ejemplo, análisis del sentimiento de una llamada. Entonces la gente puede ver que si en algún momento se está repitiendo mucho una palabra o se está disparando una alerta, Wisdom incluso le sugiera cosas. Es decir, que si por ejemplo el cliente indica que quiere cancelar un servicio, que se quiere dar de baja, incluso Wisdom le puede precisamente recomendar a la gente que le ofrezca algún tipo de oferta especial para que el cliente evite irse de la compañía. ¿Listo? Finalmente tenemos Amazon Task, que es lo que buscamos con la automatización de las tareas, unidades de trabajo que alguien eventualmente va a hacer. El agente coloca en el contact center algo que va a ser desarrollado o ejecutado, por ejemplo, por otra persona. Y precisamente lo que nosotros buscamos es que se pueda priorizar y asignar de una mejor manera estas tareas a las personas correspondientes. También hace poco lanzamos una característica que se llama Amazon Contact Cases, que lo que nos permite es precisamente agrupar una serie de tareas que son comunes y efectivamente que podamos llevar un mejor seguimiento de los casos de los clientes cuando llegan al contact center. Algo que quiero resaltar con Amazon Connect y de pronto volviendo rápidamente al video es, tiene una interfaz muy sencilla de usar. Esta es una de las interfaces precisamente para los agentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que buscamos es integrar todo en una misma herramienta. Tenemos toda la parte, por ejemplo, acá en este caso de Voice ID, que es la autenticación biométrica, toda la parte de Contact Customer Profiles, que es precisamente tener un perfilamiento del cliente para que la gente sepa quién está llamando, y toda la parte de Wisdom, donde el agente podría en lenguaje natural escribir como tal la consulta y pues les salen sugerencias para que él pueda responder. También tenemos dentro de la consola de Amazon Connect este que es el dashboard para la creación de flujos de contacto. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. Para empezar a utilizar Amazon Connect, ustedes no necesitan nada complejo. La cuenta de AWS, ingresar y precisamente desde su computador y con una diadema de audífonos pueden empezar a tener su contact center. No necesitan tener ningún conocimiento en temas de lenguaje de programación. Simplemente, por ejemplo, para crear una experiencia de usuario pueden dirigirse como tal
hacia este dashboard y pueden empezar a tener toda la parte de interacciones que ustedes quieren colocar en cuanto a la experiencia de usuario. Entonces pueden colocar, por ejemplo, un evento de inicio, indicar, por ejemplo, cuál es la voz que quieren que les atiendan en el contact center, voces en español, voces en inglés, y tenemos todos los bloques de contacto que lo que hacen es precisamente una tarea en particular en ese momento del contacto con el cliente. Bueno, entonces como les estaba comentando, todo esto que les contamos es precisamente para que se animen un poco a cambiar la interacción que tienen sus clientes en cuanto a su contact center, para que precisamente puedan sacar provecho y hacer uso de estas tecnologías de Machine Learning y pueda hacer más óptimo el tema del contact center durante su organización. ¿Listo? Que es lo que buscamos, como les comenté, facilitar mucho más estos procesos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Precisamente cambiar, como les estaba comentando al principio, la experiencia del cliente y el agente. Del cliente, por ejemplo, sacando toda la parte de canales limitados que en este momento se tienen, que el cliente pueda iniciar a sus canales de elección, ingresar por sus canales de elección, que pueda tener una mejor experiencia, que las interacciones sean rápidas, dinámicas, y por parte de la gente, que efectivamente el agente pueda tener una herramienta que le ayude a mejorar sus experiencias en el contact center de manera automatizada y que le permita realmente concentrarse en su cliente y brindarle la mejor experiencia. Ahora, precisamente para contarles esto de primera mano, quisiéramos traer a un invitado que es Alex Sánchez desde Fujitsu, quien nos va a contar su experiencia utilizando Amazon Connect. Gracias, Mayarly. Gracias, Siri. Bueno, como Mayarly les estaba comentando, mi nombre es Alex Sánchez, soy Head de Global Delivery para Fujitsu. Somos una transnacional japonesa y mi rol es encargarme de la estandarización de tecnología en 8 países y soy el dueño de los contact centers que tenemos a nivel global. Quiero empezar la presentación para contarles una historia, la historia de nuestra transición de sistemas legacy hacia Amazon Connect. Entonces, voy a empezar dándoles un poco del contexto de lo que hicimos con este proyecto. Nuestro objetivo era reemplazar la plataforma existente, que de hecho teníamos una poca estandarización, teníamos múltiples sistemas localizados en diferentes países, los cuales el alcance era alrededor de 150 meses de ayuda, los cuales proveían servicios de Service Desk en más de 6 países a más de 400 clientes individuales. Entonces, nuestro caso de uso no es una plataforma de Amazon Connect para uso interno para un solo cliente, sino que teníamos o contamos con más de 400 clientes. Dentro de los impulsores del cambio, tenemos la reducción de costos como primer impulsor y definitivamente uno de los más importantes, pero además de eso, nuestros clientes nos estaban exigiendo cada vez más funcionalidades modernas y la capacidad de tener una reacción ágil, y esto a su vez nos llevaba a la retención de clientes. El tiempo de implementación de este proyecto fue de julio del 2020 a marzo del 2021. Ahora en unas slides adicionales les voy a dar un poco más de detalle cómo dividimos esta transición. La inversión en total fueron $740,000 para realizar esta migración, la cual tuvo un efecto bruto por año de $370,000 dividido en 2 años fiscales. Sin embargo, debido a todos los ahorros que comenzamos a generar cuando comenzamos a hacer la migración, el peso neto dentro de la implementación para nosotros por año fue de $90,000. Entonces, con solo los ahorros que tuvimos durante la migración, pudimos cubrir un gran porcentaje de este proceso de migración. Dentro de los impulsores del cambio, de nuevo, la plataforma existente no era lo suficientemente robusta. Necesitábamos, requeríamos de demasiados pasos para realizar un cambio. Era difícil, implicaba equipos adicionales, no estaba en el control de nosotros, tercerizábamos ese servicio de implementación, lo cual dificultaba el manejo de los cambios. Además de esto, teníamos relaciones débiles con los proveedores. Esto debido a que al contar con una plataforma que no contaba con todas las funciones que necesitábamos integrar con servicios externos y además de eso con múltiples carriers de telecomunicaciones para poder tener una solución integrada que pudiera brindar lo que necesitábamos. Entonces esto nos llevaba a relaciones complejas con los proveedores. Los altos costos de la plataforma en un esquema de licenciamiento por agente, ya sea agente concurrente o cantidad de agentes máximos, nos llevaba a un costo de operación alto, pero también una subutilización de la plataforma, porque
teníamos agentes que se estaban siendo cobrados aun cuando no estuvieran usando la plataforma. La necesidad de innovación, muchos clientes nos estaban pidiendo canales adicionales, integración con servicios adicionales y no podíamos reaccionar de manera eficiente y de manera rápida. La preocupación de los clientes que nos estábamos quedando atrás con una plataforma de generación antigua y además de esto todos los beneficios que nos iba a traer a Fujitsu como organización, no solo a los centros de servicio donde teníamos, sino que al realizar esta migración y aprovechando economía de escala nos permitió comenzar a traer organizaciones adicionales de Fujitsu a este proyecto para comenzar a hacer el decommission de los sistemas legacy que teníamos. Entonces esto nos permitió hacer el reemplazo de toda la plataforma de Cisco en India y Filipinas. También nos permitió tomar la implementación de Amazon Connect en otras regiones de Fujitsu, como lo son Holanda, Alemania, España, Suecia, Australia y Nueva Zelanda, y el reemplazo de la plataforma de Telespace en Fujitsu Norteamérica. Dentro de las limitaciones que tuvimos con este proyecto, el levantamiento de requisitos fue una que nos tomó gran parte de este inicio proceso. Entre el levantamiento de requisitos y el descubrimiento pasamos de enero a más o menos mayo del 2020. Dentro de esto era entender con los 400 más clientes que teníamos cuáles eran sus requerimientos, qué era lo que necesitaban, qué necesitábamos para poder realizar ese cambio. La implementación después pasó de julio del 2020 a marzo del 2021. El contrato con la plataforma existente que teníamos expiraba en marzo del 2021. Entonces esto nos adicionaba un componente de preocupación porque tenemos que realizar una migración todo o nada a marzo del 2021 porque si no íbamos a tener costos adicionales de tener dos plataformas y teníamos que tener una renovación de contrato como mínimo de un año adicional para mantener a los clientes que íbamos a retener en esta plataforma anterior. Los tiempos de migración, para poder alcanzar este objetivo de migrar todo para marzo del 2021, necesitábamos tener una migración masiva de la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo posible para poder reducir los costos duales de tener dos plataformas corriendo al mismo tiempo y además mitigar el riesgo de tener que extender el contrato de una plataforma adicional. Además de que si tenemos dos plataformas y en una tenemos un servicio de licenciamiento por agente, nos iba a representar un costo adicional. La capacidad, el alcance, necesitamos incluir a todos los centros de servicio, a todas las mesas de ayuda, ya que no podíamos dejar ninguna en la plataforma anterior. La capacidad de multicanal, la plataforma que teníamos y los requerimientos de nuestros clientes no nos permitía agilizar el proceso de innovación y no podíamos tener plataformas adicionales como integración con Microsoft Teams, con WhatsApp, con Twitter y diferentes medios adicionales, redes sociales. Entonces necesitamos hacer ese cambio y uno de los impulsores era precisamente esa capacidad o esa necesidad de innovación. El ahorro de costos, la implementación y el soporte de Amazon Connect se hizo con equipos en países de bajo costo. Costa Rica es uno de esos. Pudimos implementar un equipo de 12 personas que ahora son capaces de dar el soporte a la plataforma y además de eso crear nuevas soluciones. Implementamos un Research and Development donde tenemos a varios desarrolladores viendo qué nuevas soluciones, qué nuevas innovaciones podemos ofrecer a los clientes y la necesidad de una migración pronta. Necesitamos realizar todo este proceso de migración en un tiempo récord. La evolución del centro de contacto de Fujitsu. Aquí vamos a ver el por qué escogimos a Amazon Connect. Entonces, como podemos ver, y había mencionado en la filmina anterior, el esquema de precio por pago fue uno de los componentes más altos. Con Amazon Connect pagamos por uso y no por licencia. Ya solo este componente representó un gran ahorro para nosotros porque pasamos de pagar por agentes y en muchos casos nuestros clientes necesitaban un soporte 24/7, lo que iba a requerir tener agentes en tiempos donde el volumen de llamadas no era necesariamente alto y vamos a tener un costo adicional precisamente porque necesitamos tener cobertura durante esas horas. Entonces, al migrar a un sistema de uso, logramos reducir esa cantidad de costos. La capacidad de tecnología de siguiente generación, pudimos agregar nuevas funcionalidades con aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y las diferentes funciones que Amazon Connect nos permite. La capacidad de integración con componentes out of the box de Amazon Connect con servicios externos como ServiceNow y diferentes herramientas externas nos permitió realizar esa integración. Y el acompañamiento que Amazon nos dio durante esta migración fue fundamental para nosotros. No hubiéramos podido realizar esa migración si no hubiéramos tenido el apoyo de los diferentes TAMs, Solution Architects y diferente equipo de Amazon que nos permitió y estuvo de la mano de nosotros para facilitar esta migración y hacerla lo más fácil que pudimos tenerla.
Dentro de las funcionalidades adicionales que pudimos implementar con Amazon Connect está la grabación de llamadas y el análisis de llamadas en tiempo real o post llamada, el procesamiento del lenguaje natural, la administración de personal, la integración con CRMs y la automatización inteligente. Esto nos permitió eliminar plataformas de terceros y unificar todo dentro de Amazon Connect. El ecosistema de la solución. Con Amazon Connect podemos realizar la configuración de agentes, el ruteo por habilidades. Esto con Lex fue una de las capacidades que mayor innovación nos permitió porque pudimos hacer un ruteo más eficiente a la hora de implementar las llamadas, precisamente por la inteligencia artificial que pudimos integrar. La gestión de flujos, la integración con CTIs y las métricas y análisis, todo el tema de reportería, ponerlo en un data lake y tener acceso a todas las métricas en un punto consolidado nos permitió reaccionar más rápido y proveer una capacidad adicional a todos los equipos operativos que manejaban las cuentas. El desarrollo de integraciones con terceros, particularmente con ServiceNow, logramos integrar Amazon Connect con ServiceNow para poder ofrecerle a los agentes mayor información al recibir las llamadas. De esta forma, un agente al recibir una llamada de un cliente iba a tener la cantidad de casos que tenía abiertos, cuáles son los problemas más comunes que tiene y toda la información que le permitiera a la gente reaccionar de una forma más rápida y más eficiente. Las integraciones con herramientas de inteligencia de negocio de AWS o de terceros, QuickSight es uno de esos, nos permite tomar todas las métricas y todos los CTRs, todas las llamadas de Amazon Connect, tirarlas a un data lake y utilizar servicios como QuickSight para poder generar reportes que podemos compartir con nuestros clientes de manera automática sin la necesidad de tener que manipularlos en Excel o crear reportes de manera independiente con herramientas externas, sino que todo lo manejamos dentro del ecosistema de AWS. Y finalmente la persistencia y administración de reportes históricos, y no solo de reportes, sino de la plataforma, porque al ser un servicio que corre en toda la región, tenemos una redundancia y una disponibilidad del 99.99%, lo cual nos ayudó a reaccionar de manera más eficiente, reduciendo los costos. Esto nos lleva a un esquema de construcción por bloques. Podemos tomar los diferentes bloques de Amazon Connect o de AWS y lograrlos trabajar de manera conjunta con Amazon Connect. En temas de la implementación y el tiempo que tomamos en implementar el proyecto, primero cabe resaltar que los cuartos que tenemos nosotros son en año japonés, entonces no inician en enero, sino que inician en abril. El descubrimiento y planificación empezaron en el cuarto del año 2019, esto es en enero del 2020, y ahí pasamos 3 meses entre el descubrimiento, la planificación, tener conversaciones con los diferentes países, viajes a Portugal, Polonia, Malasia, para poder reunirnos con las cuentas, entender sus requerimientos, poder ponerlos en un diseño y comenzar a hacer el desarrollo de los flujos. Teníamos más de 3.000 números de teléfono en más de 115 países, teníamos más de 15.000 flujos que teníamos que migrar, aproximadamente 20.000 queues, así como los skills que todos los agentes iban a utilizar, por lo cual era un trabajo y un esfuerzo bastante grande. Después de eso comenzamos con la implementación y esta implementación la dividimos en 4 olas. La razón de esto es que el modelo de negocios que tenemos es con agentes que pueden ser compartidos por cuentas. Entonces tenemos 3 casos principales. Tenemos aquellas cuentas que tienen agentes dedicados, es decir, esos agentes solo dan el servicio a una cuenta. Tenemos cuentas que son compartidas, donde múltiples cuentas son manejadas por un grupo de agentes compartidos, y tenemos un sistema híbrido, donde en horas de negocio son soportadas por agentes dedicados y cuando pasan a fines de semana fuera de horas de negocio pasan a un modelo híbrido. Entonces, para hacer esto tuvimos que realizar una migración por fases, donde la primera ola son todas las cuentas que tenían agentes dedicados, era la más fácil de migrar porque podíamos realizarlo en un silo independiente. Después de esto migramos a todas las mesas de soporte compartido para después ir a una cuarta ola donde podíamos hacer la migración de los modelos híbridos, ya que teníamos a todos los componentes. No podíamos tener un sistema mixto porque si no los costos se iban a incrementar. Teníamos que transferir llamadas de sistemas externos a Amazon Connect y de vuelta de Amazon Connect a sistemas externos. Entonces, por eso tuvimos que separarlo de esta manera. Después de esto, una cuarta ola de migración, que fueron ciertas cuentas estratégicas globales bastante importantes que no podían correr el riesgo de ser migradas en conjunto con otras y necesitaban una atención especial y por ende necesitaban tener su propia ola de implementación, y la ola de implementación para todas las cuentas multicanal.
todos los que tenían chat, correo electrónico, y finalmente una última que es para omnicanal y además de eso cuentas en Londres. En Londres la razón de esto es porque manejamos cuentas con el gobierno y necesitaban un requerimiento independiente y una forma de manejo completamente diferente. Ahora, debido a la necesidad de poder migrar en el tiempo que teníamos establecido, decidimos crear un proyecto adicional que iba a empezar una vez migrado todos los servicios, que es la migración de telecomunicaciones. Este es el componente que más ahorros nos representó para nosotros, sin embargo tuvimos que posponerlo al terminar el proyecto. Una vez que todas las cuentas estuvieran en Amazon Connect, comenzamos a realizar ese cambio y esa transición de telefonía de los diferentes proveedores de telecomunicaciones globales hacia Amazon Connect. Esta es una gráfica de algunas de las métricas y ahorros que podemos tener o que tuvimos después de la migración, siendo la primera la más importante, que es en gastos operativos. Tuvimos un ahorro de más del 50% en el costo cuando tomas en cuenta las licencias con infraestructura, con automatizaciones. Pudimos ahorrar más de un 50% moviéndonos un sistema de cobro por uso con ciertas automatizaciones, lo cual representó más de 2.2 millones de dólares por año, solo por realizar la migración. Esto sin realizar integraciones adicionales. Después comenzamos a implementar servicios adicionales y comenzamos a hacer un cambio hacia plataformas que no son voz y logramos implementar un bot de chat que nos permitió reducir aproximadamente 10% de las llamadas al transicionarlos desde un canal de comunicaciones de voz hacia chat. Al lograr tener automatizaciones y poder tener la integración de Connect hacia ServiceNow y dar un paso adicional, logramos tener una automatización de la introducción de todo lo que pasaba en la llamada hacia los tiquetes de ServiceNow. Esto nos permite tomar todo lo que pasa en la llamada, transcribirlo a texto y unificarlo con los tiquetes en ServiceNow. Esto nos permitió una reducción de 3 recursos que estaban trabajando medio tiempo, tomando toda la data histórica de las llamadas e introduciéndolas en ServiceNow. Después, en la reducción de bono que estábamos pagando por agentes, teníamos ciertos agentes los cuales les pagamos un bono adicional por soportar lenguajes que no son comunes, lenguajes difíciles de conseguir en ciertos países, y con esto logramos implementar un sistema de traducción simultánea con chat. Esto nos permitió tener agentes que hablan inglés, que no tienen la necesidad de tener un bono adicional y pueden soportar a todos esos clientes. Entonces, clientes en países con lenguajes no comunes entran a la plataforma, utilizan chat, utilizan su lenguaje natural, el agente va a recibir la interacción en inglés, va a responder en inglés y después es visualizada en el idioma nativo para el cliente. Entonces esto nos permitió tener un ahorro considerable en muchas cuentas porque nos permitió tener recursos de manera más rápida sin necesidad de pagar un premium por esos clientes. La reducción de costos en sistemas externos que teníamos, por ejemplo, grabación de llamadas. Como la plataforma anterior no permitía la grabación de llamadas, necesitábamos de un sistema tercerizado que pudiera darnos la capacidad de grabación de llamadas. Al mover todo a Amazon Connect e implementar la grabación dentro de Amazon Connect, pudimos reducir un 80% de los costos operativos de esta plataforma, logrando un ahorro de aproximadamente $33,000 por año, además de los 2.2 millones de dólares que ya habíamos ahorrado en infraestructura. Al introducir y al desarrollar un nuevo CCP, que es el softphone que utiliza Amazon Connect para los agentes, logramos implementar funciones adicionales como una forma diferente de manejar correos electrónicos, lo que nos permitió llevar a ciertas cuentas un ahorro adicional de $4,000 por mes al implementar los correos electrónicos dentro de la capacidad multicanal de Amazon Connect de una forma más eficiente. Un 20% de reducción de manejo de llamadas al realizar un sistema automatizado de restablecimiento o generación de contraseñas. Entonces logramos, por medio de los diferentes módulos que tiene Amazon Connect, de estandarizar este proceso, automatizarlo y reducir la necesidad de tener agentes que pudieran manejar este proceso. Esto nos llevó a un 20% de reducción de llamadas que eran atendidas por agentes, lo que permite a su vez tener ya sea una reducción de agentes o un mejor uso de los agentes para que se dediquen a hacer otras labores. El tiempo de desarrollo para flujos de problemas comunes, utilizando el Export Builder,
pudimos tomar datos históricos de llamadas de los últimos 3, 4 meses, introducirlos y logramos tener intents comunes de los problemas más frecuentes. Esto le permitió a los desarrolladores tener ya los intents creados en Lex para después procesarlos y llevarlos a Amazon Connect y tener resoluciones automáticas. Esto nos tomó el tiempo de desarrollo de 20 horas a solo 2 horas para cada una de estas llamadas. Esto nos permitió tener nuevos clientes y reducir el tiempo de implementación para un cliente nuevo que pasó de ser de 3 meses a tan solo una semana para clientes simples o complejos que necesitaban para iniciar en Amazon Connect. Una automatización de problemas de incidente común. Esto nos permitió una reducción de 1 a 2%. Esto es cuando un cliente llama para reportar un problema, ya que el giro de negocio que tenemos es de meses de ayuda. Cuando el primer cliente llama para registrar un incidente mayor, todos los clientes subsecuentes que comiencen a llamar a reportar lo mismo, el IVR le da la opción de registrar ese caso como un child ticket del problema mayor. Entonces, al hacer eso, automatizamos el proceso, comenzamos a tomar todas las llamadas, las introducimos en el sistema de ServiceNow como tiquetes, como subtiquetes dentro de ese tiquete principal, sin necesidad de que las llamadas vayan a un agente. La introducción de funcionalidades adicionales como voicemail y callback nos permitió llevar el SLA de satisfacción de un 85 a un 90%, y finalmente, tal vez uno de los más importantes es, al introducir Amazon Connect, nos permitió estandarizar tecnología con múltiples partners, siendo Jabra uno de estos. Entonces pudimos lograr tomar en conjunto con Jabra y unificar los headsets que teníamos y lograr tomar esos headsets, unificarlos dentro del CCP que teníamos y lograr integraciones con los audífonos que les permitiera tener a los agentes una capacidad de acción automatizada a diferentes tareas y una integración nativa con Amazon Connect. Y finalmente, unos 3 ejemplos de esas automatizaciones que hemos logrado. Esta es el identificador de incidentes comunes. Mediante Amazon Connect logramos tener el procesamiento en tiempo real o post llamada de los incidentes que están sucediendo, transcribe esto, lo almacena en S3 y después con Amazon Event Bridge y Amazon Lex logramos identificar los problemas comunes para después realizar automatizaciones con ServiceNow por medio de Lambda. Esto nos permitió hacer esa integración con ServiceNow y reducir la cantidad de llamadas. Al tener más de 3.000 números de teléfono en más de 115 países, para nosotros se vuelve fundamental poder reaccionar en caso de un problema con telefonía o un problema con la plataforma. Entonces desarrollamos un verificador de líneas que lo que hace es que cuando se genera un incidente a nivel global o a nivel de región, podemos correr esta plataforma y lo que hace es comenzar a llamar a todos los números de teléfono e identificar cuáles números de teléfono están caídos o cuáles están funcionando, y nos permite reducir el tiempo de identificación de problema, pero también de resolución de problema. Nos permite darle información adicional a los equipos de manejo de incidentes críticos para que puedan reaccionar o implementar los protocolos de recuperación de desastres o continuidad del negocio de manera más eficiente. Y finalmente, el servicio de reseteo de contraseñas. Por medio de Voice ID, dentro de Amazon Connect, podemos autenticar a los usuarios cuando llaman, realizar la verificación automática, entender si el usuario está autenticado para después integrar por medio de Lambda y Active Directory ciertos procesos automáticos que permitía realizar el reseteo de contraseñas y mandarle la clave, la contraseña, al usuario por los diferentes canales que tiene registrados, automatizando el proceso, reduciendo la cantidad de tiempo que se necesita para realizar esa tarea y quitando esas llamadas de los agentes, permitiendo reducción de agentes. Y ese es el caso de uso que quería compartir con ustedes. De vuelta a Mayerly con el final de la presentación. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, lo que queríamos precisamente mostrarles es increíble toda esta transformación de Fujitsu y que también están transformando todo su modelo. Queremos invitarlos precisamente a ustedes para que también lo puedan hacer. Esto a partir de adquirir conocimientos en la nube, además de Amazon Connect, de otros servicios de AWS, con Skill Builder. Entonces, es una plataforma donde ustedes pueden entrar, acceder a más de 500 cursos en distintas tecnologías precisamente que tenemos de AWS en distintos servicios.
y efectivamente para que ustedes lo puedan hacer a su propio ritmo. Les invitamos a escanear el código QR para que lo puedan hacer y también participar pues en otros. Bueno, además de temas. esto, tenemos certificaciones de AWS como el diferentes niveles de básico, associate, professional o specialty que ustedes pueden hacer escaneando ese código para conocer más sobre eso y para apoyar sus clientes y su empresa para mejorar su estado en la nube. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de vayan, por favor, rellenen la encuesta que compartieron. Muchísimas gracias por su tiempo, muy Muchas amable para gracias. escucharnos. Gracias. Muchas gracias.